Dios me los bendiga, que la gracia y la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que me pueden escuchar. Hoy inicio con una serie acerca del Espíritu Santo. Si hay un tema que me gusta mucho hablar a mí es del Espíritu Santo. Yo hoy quiero compartir este tema que se llama Necesitamos al Espíritu Santo. Recuerdo que tenía 15 años cuando un día de repente el Espíritu Santo salió al encuentro conmigo y me visitó. Era el culto de oración en la iglesia. Todos los martes era el culto de oración y no sé por qué Dios movía mi corazón a que ese fuera un espacio que me gustaba mucho de la iglesia. Así que aquel martes de oración, una adolescente de 15 años fue visitada, tocada y soplada por el Espíritu Santo de una manera maravillosa. Recuerdo que mi pastora se acercó y me empezó a orar y a decir que ese era el Espíritu Santo que me estaba visitando. Él me visitó, Él estuvo a mi lado y sentí que Él me llenó de nueva fuerza, que Él transformó mi vida. Yo era muy tímida y el Espíritu Santo me llenó de valentía. Yo no era tan valiente y Él me llenó de denuedo, de valentía. Todavía sigo con miedos, pero Él sigue perfeccionando mi vida cada día. Le doy gracias al Señor por esa experiencia que me dio a los 15 años. Eso provocó que mi vida fuera agarrada de la mano del Señor hasta el día de hoy. Todavía hoy lo sigo anhelando, lo sigo queriendo y sigo esperando diariamente esa visita que Él puede hacer a mi vida. En alguna de las prédicas que compartiré en este tema les hablaré del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero este día quiero hablarles del Espíritu Santo en una partecita en el Nuevo Testamento y esencialmente me voy a dedicar a algunos primeros versículos del libro de Hechos. Entonces, ubíquese en el libro de Hechos y quiero hacerles un comentario sobre el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Los que han estudiado y se han dedicado minuciosamente palabra por palabra de la Biblia dicen que en el Nuevo Testamento aproximadamente hay más de 250 veces que se hace mención del Espíritu Santo. Entonces, a partir del capítulo 2 del libro de Hechos, usted empieza a ver la historia de los discípulos después que fueron llenos del Espíritu Santo. Y quiero hacer algunas apreciaciones en esos primeros capítulos del libro de Hechos y del Espíritu Santo. Después de que pasó el día de Pentecostés, lo primero que quiero decirles es que después de ese día, entonces que la gente estaba en el Espíritu Santo, en el aposento alto, los hermanos estaban allí, dice, recibieron el Espíritu Santo y era como llamas de fuego que entraron a ellos y los bautizaron de una manera especial. La primera preocupación de los discípulos, aparte de eso, de ese haber sido llenos, era que se empezaron a preocupar porque los primeros discípulos después de ellos, los que recibieron al Señor, ellos querían que también ellos recibieran al Espíritu Santo en su vida. Libro de Hechos capítulo 2 versículo 38 nos dice que parte de la prédica del apóstol Pedro, que fue una prédica evangelística, dice, arrepentíos, dice el versículo 38 del capítulo 2, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y lo siguiente que le dice es, para que reciban el Espíritu Santo en sus vidas. También en el capítulo 9, en el versículo 17, dice que cuando Ananías entró en la casa donde estaba Pablo, recién que había recibido la manifestación de Jesús en su vida, dice que Ananías oró por él y le dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde tú venías, me ha enviado para que reciban la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo. También el capítulo 10, léalo allí, versículo 44. Dice, habla del relato de Pedro cuando va a la casa de Cornelio. Pedro va a la casa de Cornelio y dice que mientras él estaba hablando a toda la familia y los amigos de Cornelio que se habían reunido ahí para escuchar qué les iba a decir, Pedro dice, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y los llenó con nuevas lenguas dadas por el Espíritu Santo.
Cuando Pedro le está relatando a la iglesia en Jerusalén, a los discípulos les dice que el Señor Dios visitó, mire, escuchen, visitó a un centurión romano y a su familia, a un gentil, el primer gentil que recibe el evangelio, el primer gentil que es lleno del poder del Espíritu Santo fue Cornelio. También en el capítulo 19 nos habla entonces ya de Pablo, y Pablo en Éfeso dice que fue a visitar a los discípulos que eran nuevos, gente nueva, y les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo de Dios cuando creyeron? Y ellos les dijeron: ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. Entonces la palabra dice que Pablo oró por ellos y ellos recibieron al Espíritu Santo. Hemos descuidado esta parte tan importante en el nuevo creyente. De pronto a veces se ora por el nuevo creyente y se ora por sanidad, o se ora por prosperidad, o se ora porque tenga un empleo nuevo, o para que se case, o yo que sé cuántas cosas podemos orar por el nuevo. Pero los primeros discípulos estaban orando y diciéndole que reciba el poder del Espíritu Santo. Si algo me agarró en la vida con Cristo a mí durante todos estos años fue la presencia del Espíritu Santo. Así que somos llamados hoy, usted y yo, que llevamos a alguien a Cristo, a los pies de Él, debemos llevarlo también y orar por Él, que el Espíritu Santo de Dios llene la vida y lo fortalezca para que no se aparte del Señor. La segunda apreciación que hacemos de los primeros capítulos del libro de Hechos es que también parece ser que los discípulos, cuando se reunían, anhelaban ser llenos del Espíritu Santo porque ellos querían predicar la palabra de Dios con denuedo, con libertad, con poder, ir adelante valientemente. Y en el libro de Hechos también, allí en el capítulo 2:14, dice que cuando Pedro se puso en pie para dar el primer discurso, escuchen, para dar el primer discurso, en ese discurso dice la palabra en el versículo 41 que los que recibieron a Jesús fueron más de 3,000 personas. En el segundo discurso de Pedro, en el capítulo 3, al final en el versículo 44, dice que los que en el capítulo 4, versículo 4, dice: los que recibieron a Jesús fueron como 5,000. Las dos primeras prédicas del apóstol Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo. Pero en el capítulo 4:31, cuando ya se nos está diciendo que los discípulos eran perseguidos por causa del evangelio, nos dice que ellos fueron perseguidos, fueron amenazados. Pero ¿qué hicieron ellos? Se fueron a orar con el resto de los discípulos de Jesús, los restos que habían creído. Y dice, y se fueron a orar, dice el versículo 31 del capítulo 4. Y cuando estaban orando, el lugar en que estaban ellos reunidos fue lleno del poder del Espíritu Santo, de manera que se sintió como un temblor. Y todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Es interesante algo. Ellos pudieron pedir que Dios los librara de sus perseguidores, o de pronto pudieron pedir: Señor, mándenos para otro lugar donde no haya este peligro, no nos mandes para esa iglesia, llévanos de esta para otra. Yo que sé que hubieran podido pedir los discípulos, pero ¿sabe qué pidieron, amados hermanos? Ellos pidieron de nuevo para seguir hablando la palabra. Ellos pidieron al Espíritu Santo de Dios, le dijeron: Jesús, llénanos porque queremos seguir haciendo la tarea. No sé qué estamos pidiendo nosotros hoy día, que estamos pastoreando iglesia, que estamos liderando, que estamos siguiendo a Cristo. ¿Qué le estamos pidiendo? Yo creo que una oración que usted y yo debemos hacer en estos días es: Señor, denos de nuevo para hablar la palabra. Vamos a tener que salir a la calle apenas pase esta pandemia y necesitamos el denuedo, el fuego en nuestro corazón para hablar la palabra de poder. La tercera apreciación que quiero contarles en este día del Espíritu Santo en los primeros capítulos dice también que el Espíritu Santo, los discípulos lo pedían en la gente que trabajaba con ellos como un requisito para ejercer un ministerio. En Hechos capítulo 6 nos habla cuando van a escoger los diáconos. A ver lo que estaba pasando ahí. Los discípulos le dicen a la iglesia: nosotros no podemos dejar de predicar por ponernos a hacer la obra social de la iglesia. Entonces dice, en el capítulo 6, versículo 3, dice: busquen, hermanos, de entre vosotros a 7 varones
de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encarguemos el trabajo. Quiero que mire conmigo en ese versículo 3 importantes anotaciones. La primera, la obra social de la iglesia en ese momento era un ministerio importantísimo. No era cualquier ministerio, era un ministerio de trascendencia, porque la iglesia estaba creciendo, porque habían demasiados nuevos siguiendo a Jesús, pero también habían necesidades y se necesitaba gente que pudiera apreciar el servicio a los demás. Es la primera apreciación. La segunda de ese versículo, y es muy interesante para la iglesia de este tiempo, la obra social no solo era hecha por las mujeres, la obra social, los discípulos estaban diciendo, escójanos 7 varones. En estos tiempos de la iglesia, la obra social, la canasta de amor, el servicio, lo llevan por lo general las mujeres de la iglesia. Pero qué interesante es ver que la iglesia primitiva está escogiendo varones. Es bueno que nosotras no descuidemos la obra social, las mujeres, sigamos haciéndola con el empeño que lo estamos haciendo, pero qué bueno que los hombres se puedan agregar. Y yo me alegro y felicito a cuántos hermanos sé que en el corazón aman servirle al Señor y aman servirle al prójimo, así que los animo y le doy gloria a Dios por los que ya están haciéndolo. Lo tercero que quiero que miren en ese versículo es que es llamativo ver un detallito especial. Escogieron los seis diáconos, los 6 varones, y entre ellos escogieron a Esteban y escogieron a Felipe. Dice ahí en el capítulo 6, el versículo 5. Pero me llama tanto la atención. Escogieron a Felipe y a Esteban como diáconos, como servidores, como los que iban a ayudar a atender a la gente que venía necesitada. Pero miren lo que pasa más adelante con Esteban. Dice la palabra del Señor que entonces Esteban fue lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, dice el versículo 8. Y también dice el versículo 10 que no podía la gente que oía a Esteban predicar, no podía resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Un diácono, un servidor del templo. Escúchenme. A veces podemos tener en poco, a veces puede parecerte a ti, mi amado hermano, que el trabajo tuyo, el ministerio en la iglesia de pronto es estar repartiendo a los necesitados. Pero mira Esteban, ¿entiende usted por qué era necesario que tuviera el Espíritu Santo? Tú vas a dar, estos días lo hemos visto, estos meses, que uno va a dar algo material y termina dando lo espiritual también. Y se necesitan hombres y mujeres que entiendan, disciernan el motivo por el cual aquella persona con una necesidad viene a ti. Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo. Si usted mira más adelante, también se va a encontrar con Felipe. Y dice la palabra, Felipe descendía a la ciudad de Samaria para predicar la palabra de Dios. Y la gente lo escuchaba. Y escuchen, la gente estaba reunida escuchando a Felipe, oyéndolo. Y no solo lo oían, escuchen. Felipe estaba tan lleno del poder del Espíritu Santo que a través de él se hacían señales. Y decía que muchos que tenían espíritus inmundos eran libres. Salían esos espíritus inmundos dando gritos, salían huyendo, y muchos paralíticos y muchos cojos eran sanados y se hacían grandes maravillas por la vida de Felipe. Más adelante usted ve a Felipe, el evangelista. Miren, mis amados hermanos, mi amada iglesia que me estás escuchando, necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Lo necesitamos y Él quiere estar. Lo más interesante del Espíritu Santo es que Él quiere estar en ti y quiere estar en mí. Él quiere que nosotros seamos de estos Felipe, que seamos de este Esteban. Esteban estuvo listo para dar su vida. Él no lo hubiera hecho si el poder del Espíritu Santo no lo hubiera llenado de valentía. Porque acuérdate que la misma palabra y en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, nos dice, recibiremos poder. Y tendremos poder aún para enfrentarnos a las dificultades, enfrentarnos a los tropiezos que nos puedan venir.
Es necesario que tú este día que me estás escuchando vuelvas otra vez al altar del Señor y le digas: yo quiero el Espíritu Santo en mi vida. Quiero que Él me llene de valentía. Mire, qué bueno que puedas pedir en este día: Señor, dame de nuevo para hablar tu palabra. Dame valentía. De pronto no la tienes, pero el Espíritu Santo te puede llenar de una manera asombrosa, de una manera maravillosa. De pronto y tengas que decirle: Señor, que yo pueda, Señor, dejarme usar por tu Espíritu para orar por el enfermo, para orar por el necesitado, aún para dar algo a alguien. Necesitas del Espíritu Santo de Dios. Oremos juntos, por favor, y pidámosle al Señor que Él nos llene, que nos renueve las fuerzas, que nos llene. De pronto si ha venido de días de cansancio, de debilitamiento. A ver, hace tanto que no nos congregamos y de pronto decimos: necesito congregarme. Pero ahora mismo te pido que ores conmigo, que inclines tu rostro y le digas: Padre, que tu Espíritu Santo venga sobre mi vida. Padre, oro en esta hora por mí y oro por cada hermano, por cada amigo que me está escuchando. Espíritu Santo, ven y llena de nueva fuerza, como llenaste a los discípulos cuando eran perseguidos, cuando fueron azotados, maltratados. Ellos fueron delante de ti, Padre. Ellos pidieron nueva fuerza. Por favor, te pido en este día que tú llenes de nueva fuerza a mis hermanos, que nos llenes de denuedo para hablar tu palabra, que nos llenes de pasión por las almas, que a través de nosotros aquel vecino, aquella persona pueda llegar a los pies de Jesús, porque nosotros podemos hablarles tu palabra. Gracias, Señor, porque tú llenas nuestras vidas cada día en Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos, y que este día sea un día de victoria, sea un día tuyo con el Espíritu Santo, disfrutando de su presencia que quiere llenar tu vida de una manera especial. Que Dios te bendiga. Ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, quiero nacer de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en tu caminar, Jesús. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Llénanos de ti una vez más tú en mí, ayudándome, ayudándome una vez más,
una vez más tú en mí, ayudándome. Levanta su voz y dígale: una vez más, una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más, una vez más, una vez más tú en mí, ayudándome. 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 que se escuchen las voces fuertes diciendo: Una vez más tú en mí, ayudándome.